Esta es La Verdad nos hace libres. Gracias por permitirnos ser parte de su vida desde el corazón de Sudamérica para Latinoamérica y el mundo. Llegamos con las noticias y nuestras entrevistas especiales con nuestro contacto en Nueva York, nuestro corresponsal Juan Carlos Salcedo. El día de hoy estaremos hablando nuevamente con el director del despacho en América Latina de Reporteros Sin Fronteras, Emmanuel Colombier. Vamos a esta introducción. Emmanuel Colombier es el director del despacho en América Latina de Reporteros Sin Fronteras desde julio de 2015. Nació en Toulouse, Francia. Es graduado de la Edge Business School y del Instituto Francés de Periodismo en Francia. Empezó su carrera de periodista en París, especializándose en economía, creación de empresas y emprendimientos sociales. Trabajó como editor para la revista L'Express de Francia, el periódico Les Echos de Francia y para el portal Yahoo Finanzas. Posteriormente, Emmanuel Colombier se decide por el periodismo independiente y trabaja para medios europeos desde Río de Janeiro, donde vivió por 2 años y medio hasta empezar esta misión de abrir el primer despacho físico de la Organización de Reporteros Sin Frontera en el continente. En una semana muy especial tenemos un tema muy importante aquí en La Verdad nos hace libres, la clasificación mundial de la libertad de prensa. Quiero dar la bienvenida desde Nueva York a nuestro corresponsal Juan Carlos Salcedo y posteriormente estaremos ya escuchando a Emmanuel Colombier desde Río de Janeiro. Juan Carlos, un gusto, un abrazo. Muy buenas noches, Roberto, y a la audiencia de La Verdad nos hace libres. Nuevamente desde los estudios de Nueva York, acá en Estados Unidos. Como es habitual cada semana, vamos a poner a consideración de nuestra audiencia un tema de interés mundial y regional. En las últimas semanas, la Organización Mundial Reporteros Sin Fronteras publicó simultáneamente en varios continentes su reporte de clasificación mundial de la libertad de prensa 2017. Y los resultados no son alentadores. Reporteros Sin Fronteras considera que la libertad de prensa nunca estuvo tan amenazada en por lo menos 5 años y que el 62% de los 180 países estudiados experimentaron deterioro en su calidad de libertad de información. Naturalmente, una situación así toca directamente al epicentro de la democracia de nuestra región en particular. Por esta razón, y para hacer un análisis que va más allá de los titulares y la mención rápida, hemos invitado a Emmanuel Colombier, director del despacho en América Latina para Reporteros Sin Fronteras. Bienvenido, Emmanuel. Hola, buenas, y gracias por recibirme. Un placer. Bueno, un reporte bastante desafiante, el del 2017. Si podías comentarnos un poco sobre la metodología y sobre los detalles de este reporte. Sí, pues con mucho gusto. Efectivamente, el día 20 de abril de este año hemos divulgado a nivel mundial esta nueva clasificación que está hecha sobre la base de un trabajo muy importante de la organización, un trabajo del día a día de los responsables geográficos de los despachos, pero también a través de cuestionarios que enviamos a especialistas de la libertad de prensa en casi todos los países que cobramos. Esta clasificación existe desde el año 2002 y nos permite medir el nivel de libertad de prensa en 180 países. Unos detalles sobre la metodología que me parece importante. Efectivamente, esta clasificación está baseada sobre las observaciones sobre el nivel de pluralismo en los países que observamos, el grado de representación de las opiniones en el espacio mediático. El segundo indicador es la independencia de los medios, que es más o menos la capacidad de dejar a los medios de funcionar de manera independiente con respecto a los poderes políticos, económicos o religiosos. El tercer indicador es el entorno y la autocensura que puede aplicarse en los países observados. También observamos
las leyes, el ambiente legislativo, no sé si puedo decirle así, las leyes que permiten organizar el trabajo de la prensa. El indicador número 5 es la transparencia. Y el número 6 son las infraestructuras de las cuales pueden beneficiar los periodistas en los países que observamos. Y la última, que es más un trabajo del día a día, es el número de lo que llamamos exacciones. No sé si la palabra en español está correcta, pero el número de violencias y de ataques contra el gremio en estos países. Entonces hacemos una mezcla de este número de violencias y de agresiones con la prensa y un cuestionario que permite medir los indicadores y a través de un cálculo un poco científico llegamos a esta clasificación que está disponible en el portal de Reporteros Sin Fronteras en muchas lenguas. Efectivamente, este año la edición 2017 de la clasificación viene con mucha preocupación porque muestra una cierta gravedad de los ataques contra los medios de comunicación, así como el triunfo de lo que llamamos a los hombres fuertes, que han hecho que el mundo está entrando en una era de posverdad, de propaganda y de represión. Es muy difícil, no es muy difícil, pero es delicado hablar al nivel general, porque efectivamente cada país tiene su historia y su cultura. Pero al nivel de las tendencias, observamos sobre todo en los modelos democráticos, los países que acostumbraban tener una buena posición en la clasificación, observamos un deterioro global del nivel de libertad de prensa y también observamos una obsesión por la vigilancia en lo que se respecte, por ejemplo, al secreto de las fuentes periodísticas. Y también un aumento de leyes liberticidas, declaraciones públicas de dirigentes muy malas y negativas, conflictos de interés e incluso un aumento de las violencias, de los golpes contra la prensa en regímenes democráticos. Este retroceso no es nuevo, ya era perceptible en las clasificaciones precedentes, pero lo más impactante este año es la magnitud y el tipo de ataques que observamos, ¿no? Y hoy tenemos, al mirar la carta, tenemos unos colores diferentes, los países en negro son los peores, ¿no? Y hoy tenemos 21 países en negro, lo que significa que la situación en aquellos países es muy grave y es cada vez más que las ediciones anteriores. Pues sí, puedo hablar también de América Latina, que es la zona que conozco mejor, pero no sé si tienen preguntas, pero claro que sí. En América Latina, Reporteros Sin Fronteras lamenta un pernicioso y continuo deterioro de la situación de la libertad de prensa. Y creo que la inestabilidad política y económica que registramos en diversas regiones de la zona no justifica que exista un ambiente hostil para el trabajo de la prensa. Porque los periodistas que investigan temas delicados que afectan los intereses de los dirigentes políticos o del crimen organizado, estos periodistas suelen ser agredidos, perseguidos y hasta asesinados en esta región. Y frente a una amenaza multifacética, no sé si se puede decir así, con frecuencia los periodistas deben autocensurarse e incluso exiliarse para sobrevivir. Esta situación es intolerable en países que se proclaman democráticos, ¿no? Perdón, Emanuel, a propósito de lo que tú estás tocando sobre América Latina, ¿cuáles son específicamente los países más observados? Tú hablas de países donde se habla de democracia,
pero que existe incluso una autocensura de parte de los periodistas. En esta clasificación que saca Reporteros Sin Fronteras, ¿cuáles son estos países? Pues los peores países de América Latina para libertad de prensa son Cuba, que es de lejos el peor país de la zona, donde no existe prensa privada, donde el gobierno tiene un control casi total sobre la circulación de las informaciones y que censura con varios métodos a los valiosos blogueros, periodistas independientes que tienen que esconderse para trabajar. Y pues la casi totalidad de las informaciones que circulan está vigilada por el gobierno y bueno, a través de Internet ahora vienen informaciones más independientes, ojalá, pero es muy complicado. En Cuba puedo hablar también de los países de América Central que son entre los peores. Los tres peores son Cuba, México y Honduras en la clasificación, pero como ya dije, depende de los indicadores, por ejemplo. En Cuba hay violencia, pero no hay asesinatos de periodistas. Si vamos un poco más por abajo, en América Central, en Honduras, en Salvador, en Guatemala, la violencia perpetrada contra los periodistas es muy alta. Y en estos países la amenaza tiene varias caras, no sé si puedo decirle así. Puede venir de los gobiernos corruptos y pueden venir también de los grupos relacionados al crimen organizado, ¿no? Puede ser los maratruchas de Salvador, etcétera, etcétera. Y es muy importante para mí hablar también de México, que es el país prioritario de Reporteros Sin Fronteras en América Latina, donde hubieron 10 asesinatos de periodistas en 2016, con relación directa con el trabajo periodístico, lo que de hecho hubieron más asesinatos de periodistas, pero por causa de la impunidad y de la falta de informaciones que intentamos recuperar, no podemos establecer una relación directa, pero 10 asesinatos de periodistas en México, un nivel de impunidad y por supuesto de corrupción súper alto, y en este país trabajar y cobrar los temas relacionados a la política, más, sobre todo al nivel local y al nivel de los estados. Hablar de la corrupción, investigar casos de corrupción o hablar del crimen organizado viene siempre con amenazas, con violencias verbales, con violencias físicas. Sí, puedo hablar de Venezuela, Bolivia, son países muy problemáticos. Pueden encontrar en el web la clasificación, porque no puedo comentar todo ahora, pero Bolivia, Venezuela son países muy, muy complicados, donde observamos también una censura fuerte por parte de las autoridades públicas que no dejan a la prensa independiente o a la prensa de oposición trabajar de manera libre. Puedo hablar de Ecuador, ahora tenemos una transición política en Ecuador, pero de hecho no sé si es exactamente una transición, pero hemos observado en los últimos años muchas tentativas de censura y declaraciones públicas de los dirigentes contra los periodistas, contra el trabajo del gremio, ¿eh? Y esto en países, efectivamente, como dije, que se consideran como democráticos, no lo podemos aceptar, porque la responsabilidad de los dirigentes en estos países es justamente valorizar el trabajo de la prensa. Gracias por el panorama tan amplio, Manuel. Estoy viendo que existe un común denominador mencionado por Reporteros Sin Fronteras en el reporte habla de los hombres fuertes en los países democráticos y no democráticos, y la consecuencia de lo que has llamado tú la posverdad y que se basa en la propaganda y la represión. ¿Podrías ampliar un poquito más eso y cómo es posible que se esté dando tanto en países democráticos y no democráticos? Pues
El primero ejemplo viene de cerca, ¿no? Viene de Estados Unidos, donde el nuevo presidente en los primeros meses de su mandato ya hizo declaraciones públicas directamente contra los periodistas. Yo puedo mencionar aquí la declaración del señor Trump que acusó a los periodistas de estar entre los seres humanos más deshonestos de la Tierra y acusando a ellos de propagar intencionalmente noticias falsas y información errónea. No estoy diciendo que todos los periodistas del mundo están trabajando de manera ejemplar. Obviamente hay problemas de ética, el fenómeno de noticias falsas existe de verdad. Sí, quería destacar el hecho de que el presidente de una democracia como Estados Unidos, haciendo este tipo de declaración, es una cosa que tenemos que denunciar de manera muy fuerte, porque tiene que ser un ejemplo. No puedo hablar de modelo democrático, pero la historia de Estados Unidos, todo el mundo la conoce. Estuvimos muy sorprendidos por este tipo de declaraciones y consideramos que puede tener un impacto muy negativo sobre los vecinos y los otros países del mundo, porque no se puede atacar públicamente a los periodistas. Hasta en los Estados Unidos algunos periodistas se vieron negar el acceso en la Casa Blanca para conferencias de prensa porque habían hablado negativamente, vamos a decir, del trabajo del señor Trump. Pues es un ejemplo, entre otros. Hubieron también este tipo de declaraciones públicas durante el proceso de Brexit en Reino Unido. Y existe también en América Latina declaraciones públicas directamente contra la prensa. Bueno, hablando un poquito de los Estados Unidos, ¿cuál sería la responsabilidad de los periodistas? Porque durante la campaña electoral se ha visto una participación militante que antes nunca la habíamos visto acá en los Estados Unidos por parte de periodistas que directamente avanzaban una causa de un candidato, en este caso un candidato que era opuesto al de a Donald Trump. Entonces, en algún momento también existieron, el periodismo se sobrepasó de su trabajo tradicional y en muchos casos fueron entusiastas, digamos, apoyando a uno u otro candidato. Y no creo que eso también desmerece la participación de los periodistas, ¿no te parece? Sí, pues creo que obviamente los periodistas no son máquinas, tienen una opinión propia y generalmente esta opinión aparece en los artículos. Hay que diferenciar también las agencias de noticias, los noticieros y los editorialistas que tienen un papel un poco diferente. Durante esta campaña creo que sí hubo abusos, hubo errores por parte de algunos periodistas, pero lo que quería destacar es este discurso de odio del presidente Trump, porque se tiene que respetar la diferencia de opinión y hacer declaraciones públicas, hasta mencionando a los periodistas y a los medios que hablaron de manera negativa de su trabajo, de su campaña. Este discurso de odio no se puede aceptar porque, como ya dije, creo que contribuye a propagar los ataques contra la prensa en todo el mundo. Hay que respetar el trabajo de la prensa cuando está bien hecho. Yo no conozco en detalles todos los abusos que fueron observados en Estados Unidos durante la campaña, pero lo que denunciamos sobre todo es el discurso de odio y las declaraciones públicas que hizo. Y también
quiero recordar aquí que las noticias falsas existen, no es un fenómeno inventado por el señor Trump, ¿no? Existe a través de las redes sociales, sobre todo, este fenómeno que es muy, muy problemático y preocupante, pues, porque las nuevas generaciones con el acceso a las redes sociales, al Internet, tienen un montón de informaciones llegando al mismo tiempo y esto sería aún otro problema, pero me parecía importante hablar de esto hoy porque, bueno, puede crear un fenómeno de desinformación global y generalmente en periodos electorales, lo hemos visto la semana pasada en Francia, durante los periodos electorales vienen noticias falsas que se propagan muy rápidamente en las redes y las más jóvenes no tienen las herramientas para diferenciar lo que es una verdadera noticia y una noticia falsa. Bueno, gracias, Emanuel. Se nos ha acabado el tiempo, querido Juan Carlos, en Nueva York. Sé que este es un tema muy importante y no solo que identifica a Bolivia, sino el problema de los medios de comunicación, algunos periodistas que han vivido momentos muy especiales, principalmente en países como tú hablabas, México, un país bastante complicado en el trabajo periodístico, y otros como Cuba, que también lo has mencionado, que está dentro de esta clasificación mundial, dentro de esta lista negra. Emanuel, queremos agradecerte por estar aquí en La Verdad Nos Hace Libres. Es la segunda vez que tenemos la oportunidad de dialogar contigo. Juan Carlos, tus palabras de despedida, por favor, antes de cerrar el programa. Bueno, gracias nuevamente. Un tema muy sensible, un tema muy importante, que toca siempre a la fibra misma de lo que es la democracia a nivel nacional e internacional. Le agradecemos a Emanuel y a Reporteros Sin Fronteras por el trabajo permanente a través de tantos años, poniendo luz sobre temas que generalmente no los vemos con detalle. Gracias nuevamente por la visita, Emanuel. Hasta una próxima oportunidad. Yo que agradezco por el interés y les invito a conocer en detalles los resultados de esta clasificación en el portal y yo agradezco por la disponibilidad, con mucho gusto. Bueno, gracias. Gracias, Juan Carlos. Hemos dialogado con Emanuel Colombier, él es director del despacho en América Latina de Reporteros Sin Fronteras desde julio de 2015. Él está en Río de Janeiro, Brasil, en este momento, siempre con nuestro corresponsal Juan Carlos Salcedo, con entrevistas muy importantes. Ustedes sacan sus conclusiones. Nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad aquí en La Verdad Nos Hace Libres. Dios los bendiga.